El 2 de septiembre de 2007 triunfaba la fórmula de Wiener-Thesio por el Frente Progresista y que de alguna manera venía a sumar, venía a otorgar una cierta forma de esperanza para muchos sectores sociales a partir de la renovación que eso suponía en la política santafesina. Esa renovación que vino dada con un estilo particular fundamentalmente del ex intendente rosarino y con una retórica que se aunaba en realidad a tres conceptos centrales de toda acción política: la simbología política, el discurso político y el hecho político en sí. En cuanto a los dos primeros, son los que básicamente se desarrollan en cualquier tipo de campaña política. Esto es, la simbología que se va utilizando en la fórmula que compite para un cargo y en los discursos que se van construyendo y hacia dónde van destinados ese mensaje. Básicamente el Frente Progresista utilizó simbologías de variado tipo. Simbologías que incluían además a actores políticos de una variedad realmente nutrida y que tenía como por ejemplo una relación muy consustanciada con el dirigente Luis Delía, que era quien apoyaba en aquel momento al ex intendente rosarino, y que a partir del calor del conflicto a nivel nacional con el campo y de los posibles errores que puede haber cometido Luis Delía, la relación fue rompiéndose y fue negándose, como de alguna manera Pedro negó a Jesús en alguna oportunidad según el mandato bíblico. Esos dos factores centrales en toda relación política que tiene que ver la simbología, como definíamos, y el discurso político, se fue construyendo con hechos muy particulares. En cuanto a la simbología, por ejemplo, el Frente Progresista tenía el detalle de comenzar sus discursos, sus actos políticos, con la canción del gran León Gieco que le dedicó a Claudio Pocho Leprati, El ángel de la bicicleta. Esa canción suponía un posicionamiento político a partir de lo que dice y de lo que transmite en cuanto a lo que había sido la historia de Santa Fe en los últimos años y de lo que habían sido sus responsables, si se quiere, políticos, que nunca fueron investigados a fondo en esta nuestra provincia. La hora de los discursos tenía que ver con un eslogan que hablaba de los buenos tiempos que se avecinaban en nuestra provincia y que tenían que ver con un contexto económico, en una economía que nunca se dijo lo contrario, aparecía como sólida, con un alto nivel o con elevado nivel económico en cuanto al nivel de dinero que contenía las cajas provinciales, un contexto nacional que repartía récords mes a mes sobre el crecimiento económico y un contexto internacional que favorece claramente a una provincia agroexportadora con vinculaciones con el sector agroindustrial como puede ser nuestra provincia. En ese contexto entonces se decía que a Santa Fe solo le auguraban buenos tiempos. Pero la simbología al discurso político se le debe sumar además lo que se llama el hecho político en sí. Y a poco de desandar, la simbología que se siguió utilizando, recuerdo que el primer acto simbólico, por decirlo de alguna manera, se desarrolló el propio 10 de diciembre del 2007, cuando asume el gobierno de Wiener y cruza a la plaza a recibir o a encontrarse en realidad con los inundados de la provincia de Santa Fe del año 2003. Otro mensaje político, otro mensaje que iba en línea con un estilo de gobierno que había sido el que evidentemente había encarado Carlos Reutemann. Y a la hora, decíamos, del gobierno, empezaron como siempre los verdaderos problemas. Más allá de algunos cambios que empiezan a notarse en áreas menores, como puede haber sido el caso del 0800 creado para los docentes, el caso de la reforma del IAPOS, no aparecen claramente obras o un mensaje político que sea diferente a lo que se ha visto hasta ahora en casi 25 años del gobierno justicialista. De alguna manera empieza a aparecer un discurso que tiene mucho que ver con lo que parecía en los 90, un discurso donde se empieza a hablar de la posibilidad o no de otorgar un aumento salarial que reclaman justamente los
en primera línea los docentes, referente o espacio político o espacio social que fue central en el apoyo al gobierno de Hermes Wiener. Y ese conflicto con el campo, que ha suscitado tantos inconvenientes para el país, empezó a mostrar contradicciones severas, no solo en el plano nacional, sino en el plano provincial, sino cómo explicaríamos concretamente el apoyo de Hermes Wiener al proyecto que presentó el senador Carlos Reutemann la semana anterior con respecto a las retenciones. ¿Cómo explicaríamos el apoyo de Carlos Reutemann al primer documento que firmó, se emitió desde la Casa Gris en referido al campo? Entonces, de alguna manera empiezan a suceder cosas en esta provincia que empiezan a mostrar realmente hacia dónde se dirige el socialismo. Un socialismo que empieza a plantear la solución a los problemas, pero contraponiendo a los sectores, a los problemas de la economía, que todavía uno no termina de entender muy bien por qué se producen en una economía sólida hasta hace no más de 8 meses, empiezan a presentarse inconvenientes y empieza a decírsele a la gente que la única manera para resolver un aumento salarial o para mejorar la recaudación de la provincia es a través del aumento de impuestos. Aumentos de impuestos que pareciera ser un modelo calcado al rosarino, aumentos de impuestos que se va a trasladar en las patentes de los automotores, en el impuesto inmobiliario, y que uno lo lleva a reflexionar en este momento qué pensará básicamente el elector, el ciudadano medio que confió en Hermes Wiener para un cambio de modelo, un cambio de una forma de hacer política. ¿Por qué el posibilismo vuelve a escena en la provincia de Santa Fe? Porque esto de decir se puede hacer esto y nada más que esto y no hay opción, que nos suena tan a los 90, tiene tanta fuerza hoy nuevamente en la provincia de Santa Fe. Será un desafío a responder en los próximos meses. Será una pregunta que se tendrá que contestar, o que nos tendremos que contestar cada uno de los ciudadanos de esta provincia, pero empieza a aparecer de alguna manera un tufillo conservador, un tufillo neoliberal como respuesta a muchos de los problemas que se habían prometido se iban a solucionar de otra manera.